Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos, a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar entre ustedes y de haber recibido la gran bendición y la invitación de venir a ser parte de este servicio, de este culto especial. Mi nombre es Everardo Borunda, yo sirvo a las iglesias bautistas en el estado de Oklahoma. Particularmente a las iglesias bautistas hispanas en el estado de Oklahoma. Tenemos alrededor de 70 iglesias 70 iglesias bautistas hispanas en el estado. Y mi trabajo como estratega en la Convención Bautista es ayudar a las iglesias, particularmente ayudando a capacitar, ofreciendo recursos a las iglesias y también ofreciendo conexión, ayudando para que haya conexión entre nuestras iglesias bautistas. Así es de que ustedes, como una de las iglesias fuertes en el estado, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por el ministerio de los pastores que han venido antes de nuestro hermano César y por el ministerio del hermano César García durante los últimos 12 años que él ha estado sirviendo aquí. Así es de que muchas gracias por permitirme venir y compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Pero antes de comenzar, yo quiero pedir a nuestro hermano César y a su esposa Julie que pasen al frente, por favor, hermanos. Tenemos algo que queremos entregar a nombre de la Convención Bautista de Oklahoma a ustedes en esta mañana, hermanos. Y este es un certificado oficial de los bautistas de Oklahoma de parte de la Comisión Histórica. Y dice, los bautistas de Oklahoma, está en inglés pero lo voy a leer en español. Los bautistas de Oklahoma y la Comisión Histórica presenta este certificado al pastor César García en reconocimiento a su servicio a las iglesias bautistas de Oklahoma por 26 años y más recientemente en la iglesia bautista Ríos de Agua Viva. Hermano, esto es para usted y le deseamos muchas bendiciones en el próximo paso y ministerio que el Señor tiene para usted. Sabemos que tal vez se está jubilando de esta iglesia, pero del servicio del Señor nunca nos jubilamos hasta que lleguemos a su presencia y aún ahí seguiremos por toda la eternidad. Así es de que el Señor les bendiga, hermana. Yo sé que usted es el apoyo principal de nuestro hermano y que el Señor les siga bendiciendo en su ministerio y en los planes que Él tiene para ustedes. Gracias, amén. Sé que el tiempo es corto y queremos tomar todo el tiempo posible para ver la palabra de Dios. Y en esta mañana yo los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 11. Y voy a dar lectura a los versículos del 19 al 30. Lucas capítulo 11, versículos del 19 al 30. Yo los quiero invitar como reverencia a la palabra de Dios, si me acompañan poniéndose de pie. De esa manera leeremos este pasaje en las Escrituras. Hechos 11, versículos 19 al 30, dice la palabra de Dios. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo,
y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron. Mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta bendición que nos da, Señor, de estar reunidos en tu nombre como tu iglesia. Señor, te damos gracias porque hemos sido llamados a ser el cuerpo de Cristo, Señor. Hemos sido comisionados para ser el medio por el cual tú proclamas el evangelio a este mundo perdido. Señor, gracias porque tú llamaste a nuestro hermano César aquí, Señor. Gracias por los siervos que tú usaste antes, por los siervos que por el siervo que tú usaste durante estos años, Señor. Y gracias por el siervo que tú usarás, mi Dios, en los años venideros en nuestro hermano Jairo. Señor, sabemos que tú tienes grandes planes para tu iglesia. Y Señor, sabemos que eres tú quien hace la obra, mi Dios, y nos das a nosotros el privilegio de participar y de ser parte de lo que tú haces como colaboradores. Señor, tú nos has llamado a ser embajadores en tu nombre. Mi Dios, bendice la predicación de tu palabra. Habla a nuestros corazones y glorifícate en medio de tu iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que he titulado Características de una iglesia que deja un legado. Y aunque yo sé que en este domingo estamos de manera especial celebrando el ministerio del pastor César, yo quiero que veamos cómo Dios usa a su iglesia y usa a los siervos dentro de su iglesia para que pueda existir un ministerio que perdura, para que pueda haber un impacto que va mucho más allá de la vida de un pastor. Y yo sé que la iglesia continúa a pesar de que tienen un nuevo pastor y estamos orando y estamos obviamente como alguien que sirve a las iglesias me he puesto a las órdenes de su pastor Jairo ahora, de la misma manera como lo estuve con el hermano César, porque sabemos que el trabajo que el Señor nos da, lo da a hombres a quienes el Señor ha llamado y a quienes el Señor ha capacitado para que sean los instrumentos que Dios usa para capacitar al pueblo de Dios, para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga el trabajo del ministerio. Por lo tanto, sabemos nosotros que un ministerio no puede permanecer a menos que sea Cristo el que trabaja en su iglesia y a través de su iglesia. Y el Señor llama a hombres a un lugar específico durante un tiempo determinado, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en aquel lugar. Pero para que una iglesia pueda dejar un legado, hay ciertas características que deben de cumplir para que un pastor pueda dejar un legado. Y cuando hablamos de un legado, aquí estamos hablando de un impacto que va mucho más allá de la vida de la persona que trabajó, mucho más allá de la vida de la persona que predicó y que dirigió los asuntos de la iglesia. Cuando un pastor, cuando una iglesia dejan un legado para años venideros, eso es lo que Cristo quiere, tanto de sus siervos, pero también de su iglesia. Lo primero que vemos aquí para que una de las características para que una iglesia y un ministerio dejen un legado es la habilidad de adaptarse ante la dificultad. Yo sé que todas las iglesias y todos los pastores pasan por momentos difíciles, pasan por dificultades. Sabemos nosotros obviamente en la vida de nuestro hermano César la pérdida de su primera esposa.
Y eso fue algo devastador y algo que trajo una gran dificultad a la vida del hermano. Pero la habilidad de adaptarse es una de las características de cualquier iglesia, de cualquier pastor y de cualquier, en realidad de cualquier organización, para poder dejar un legado, algo que perdure y algo que vaya mucho más allá de su propia vida. Vemos nosotros aquí en la historia que acabamos de leer, que habla acerca de la persecución que fue causada por Saulo, que vemos nosotros en Hechos capítulo 8 versículo 1, y hay dos versículos que están entrelazados y es muy interesante cuando los vemos, porque vemos nosotros que la persecución que fue causada por Saulo es lo que causó la salida de la iglesia que estaba en Jerusalén después del día de Pentecostés, y un tiempo después la iglesia se fortaleció y creció, pero la iglesia permanecía en aquella región de Judea. Y fue la persecución la que impulsó a la iglesia para que saliera de su comodidad y para que saliera a los otros lugares a donde había sido llamada a ir. En Hechos 8:1 dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Cristo permitió la persecución de su iglesia para cumplir lo que él ya había dicho en Hechos 1:8. Acabamos de ver Hechos 8:1, pero Hechos 1:8, Jesús hablando a los discípulos les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos nosotros cómo la persecución fue la que desató este impulso de la iglesia saliendo de Jerusalén para que salieran alrededor a las regiones que estaban alrededor, y finalmente para que el evangelio fuera predicado en todo el imperio romano en ese tiempo, y de ahí que saliera a todos los rincones del mundo. La persecución sirvió como un catalizador para avanzar el evangelio. Y dice que originalmente compartieron el evangelio con judíos solamente en el versículo 19, pero luego dice que algunos de los judíos que habían sido desterrados y que habían ido a Jerusalén, pero ahora habían salido una vez más de Jerusalén, habían comenzado a compartir el evangelio, no solamente con aquellos de habla hebrea como ellos, pero también con los de habla griega. Eran personas bilingües, eran personas que tenían la habilidad de compartir el evangelio con personas de diferentes culturas y de diferentes idiomas. Por lo tanto, el mensaje del evangelio fue proclamado en hebreo y también en griego. Y no es diferente al mundo en el que vivimos nosotros como latinos en los Estados Unidos. Sabemos nosotros que debemos de adaptarnos, y debemos nosotros como iglesias adaptarnos a las necesidades de aquellos que hablan no solamente español como nosotros que provenimos de países latinoamericanos, pero aquellos que han nacido aquí, que son nuestra carne y nuestra sangre, aquellos que viven en nuestra casa, pero que su idioma principal es el inglés para muchos de ellos. Y que debemos nosotros de adaptarnos y de saber cómo trabajar con aquellos que no han escuchado el evangelio, que aunque se ven como nosotros y tienen las mismas características que nosotros como latinos, y les gusta la misma comida, pero sabemos que ellos necesitan escuchar el evangelio en un idioma que habla su corazón. Y esto es lo que sucede en la iglesia en Antioquía. Una iglesia tanto en Jerusalén que tuvo que adaptarse cuando salieron, pero la iglesia que comienza aquí en este lugar, en Antioquía. La segunda característica que vemos nosotros aquí en este pasaje, para que un ministerio, un pastor, para que una iglesia sean capaces de dejar un legado, es que deben depender en el poder de Dios. El poder de Dios, dice la palabra de Dios, obró en los discípulos para proclamar el evangelio. En el versículo 21 leemos eso: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Nuestro Señor Jesús fue muy claro al instruir a sus discípulos a que ellos esperaran al Espíritu Santo antes de tratar de ser sus testigos, porque la orden fue que ellos esperaran en Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo, y entonces iban a poder salir, y entonces iban a poder ellos salir para ser testigos. Fíjese lo que dice Hechos 1, versículos 4 y 5. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén,
sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 el día de Pentecostés, poco tiempo después Pedro predicó y 3,000 personas, dice la palabra de Dios, que vinieron a seguir a Cristo. El poder de Dios estaba con los creyentes en Antioquía y dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto sucedió solamente porque el poder de Dios estaba en ellos y ellos estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo. Esto no fue algo cuando Pedro predicó y 3,000 personas aceptan a Cristo. No fue que Pedro era tan elocuente o que Pedro era un hombre tan educado o que Pedro era un hombre tan carismático, que estoy seguro que era un hombre que llamaba la atención. Pero sabemos nosotros que ningún hombre por su propio poder puede predicar y 3,000 personas son redargüidas de pecado y reconocen que necesitan a Cristo como su Salvador. Es solamente el Espíritu Santo el que puede hacer eso. En Antioquía los hermanos empiezan a predicar y empiezan a hablar no solamente a los de habla hebrea como ellos, pero a los de habla griega también. Y dice la palabra de Dios que comenzaron las personas a escuchar, a creer y a poner su fe en Cristo Jesús. Jesús, nuestro Señor, fue muy claro cuando Él habla, las palabras que encontramos en Juan, el capítulo 15, cuando Él dice: si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces ustedes podrán llevar mucho fruto, pero separados de mí ustedes no van a poder hacer nada. Hermanos, para que un pastor, para que una iglesia, para que un ministerio pueda dejar un legado, un impacto que perdure, que vaya mucho más allá de su ministerio, es alguien que tiene que depender del poder del Espíritu Santo. Debemos depender del poder de Dios, obrando en nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros, para poder nosotros llevar a cabo el ministerio que Él nos ha dado. Ahora sabemos que ya tenemos el Espíritu Santo y Cristo quiere usarnos para que un número de personas crea y se conviertan al Señor. Sea el pastor César, sea el pastor Jairo, sea el pastor que el Señor envíe. El Señor ya envió a su Espíritu Santo a su iglesia. Y son los cristianos como creyentes, aquellos que tenemos nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuando nosotros trabajamos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, el Señor hace grandes cosas. El Señor hace grandes cosas en una comunidad, hace grandes cosas en una ciudad. Hace cosas que uno ni siquiera podía haberse imaginado cuando una iglesia depende del poder del Espíritu Santo obrando en ellos y a través de ellos. Una tercera característica que vemos nosotros de una iglesia, de un ministerio, de un pastor que deja un legado, es la formación de siervos piadosos con deseos de servir. Yo sé que nuestro hermano César ha sido instrumental en educar y en capacitar líderes, no solamente en esta iglesia, pero en esta ciudad y aún en este estado. Personas que han aprendido bajo el ministerio y el liderazgo del hermano César. El hermano César ha servido como mentor, como consejero para muchos. Ciertamente yo he sido recipiente de esa bendición, de recibir consejo del hermano César. Qué bendición es cuando un hombre, cuando un siervo de Dios está dispuesto a invertir el conocimiento que ha obtenido, las experiencias de vida, el conocimiento bíblico y teológico para formar, para capacitar más líderes. Y esa es una característica de alguien si quiere dejar un legado que vaya mucho más allá de su ministerio, formar siervos piadosos con deseos de servir. Vemos en los versículos 22 al 26 del pasaje que acabamos de leer que la iglesia contaba con siervos piadosos y siervos que estaban dispuestos a servir. Y yo creo que ahí es una palabra muy importante que debemos nosotros de ver y entender, porque muchas veces hay personas que tienen el conocimiento pero no están dispuestos a servir. Hay personas que tienen la experiencia pero no están dispuestos a hacer mucho con ella. Y lo que el Señor ha llamado
a su iglesia y a sus siervos es que sean siervos preparados, capacitados, que sean siervos piadosos, con temor de Dios, llenos del Espíritu Santo, pero que estén dispuestos a servir. La iglesia en Jerusalén envió a un siervo en particular, un hombre piadoso, para ayudar la obra en Antioquía. En los versículos 22 y 23 nos dice quién fue ese hombre. Su nombre era José, pero los discípulos le habían llamado por el nombre de Bernabé, que significa consolador, un ayudador, alguien que apoya, alguien que está siempre bendiciendo. Y cuando vemos nosotros a Bernabé en el libro de los Hechos, vemos nosotros que Bernabé está siempre queriendo bendecir a alguien, queriendo animar a alguien. Ciertamente sin el ministerio de Bernabé no hubiéramos podido nosotros ver la conexión que existe entre Saulo, el perseguidor de la iglesia, y los apóstoles, porque le tenían miedo. Y es Bernabé que después de que Saulo tiene aquel encuentro con el Señor en el camino a Damasco, y la iglesia no quiere después acercarse a Saulo. Saulo va y dice la iglesia: este es el que perseguía a los cristianos. Nosotros no creemos que este verdaderamente sea un seguidor de Jesús, es una trampa. Y es Bernabé el que va y trae a Saulo y lo presenta a los discípulos y les dice: este es nuestro hermano. Ese es el hombre que la iglesia de Jerusalén decía enviar a Antioquía para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque habían recibido reporte de la obra que Dios estaba haciendo en este lugar. Bernabé era un hombre bueno, dice la palabra de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Que se diga de nosotros como seguidores de Cristo, que seamos nosotros personas buenas, piadosas, no solamente en nuestra apariencia externa, pero que seamos de un corazón verdaderamente transformado y arrepentido, personas llenas del Espíritu Santo y personas llenas de fe. Un hombre puede ser muy capaz, puede ser muy educado, puede tener todas las credenciales correctas, pero si no está lleno del Espíritu Santo y de fe, no va a tener un impacto verdadero en el reino de Dios. Y lo que nosotros queremos ver es personas llenas del Espíritu Santo que tienen un impacto en el reino. Personas que dejan un legado, personas que cuando se van son extrañadas no solamente por una semana, pero por años y aún por décadas. ¿Qué testimonio? Qué bello testimonio al ver el video de la hermana que está hablando enfrente de este templo. En Guatemala me supongo que era, hermano. Y ella está hablando acerca de alguien que estuvo ahí hace décadas. Y alguien que aún recuerdan con amor y con aprecio. Y alguien que ellos saben que fue usado por el Señor para ser de bendición en esa iglesia, en esa comunidad. Hermanos, eso es lo que significa dejar un legado. Eso es lo que significa tener un impacto que va mucho más allá del tiempo que nosotros estamos ahí. Tristemente hay iglesias que están ansiosas de que su pastor se jubile, que están listas para que su pastor salga y que venga alguien más. Pero yo sé que ese no es el caso aquí. Yo sé que ustedes quisieran que su pastor, aún como miembro de la congregación, se mantuviera aquí. Yo sé que eso es imposible para la mayoría de los pastores. La vida sigue y el Señor pone diferentes asignaciones en la vida de un hombre a quien el Señor ha llamado, y estamos orando para que el Señor haga cuál es el segundo paso, el siguiente paso para nuestros hermanos, para el ministerio que Él tiene preparado para ustedes. Estoy convencido de que el impacto que el pastor César ha tenido en esta y en las otras iglesias en donde él ha servido ha sido porque es un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Y yo creo que la iglesia puede dar testimonio, y la iglesia puede acertar lo que yo acabo de decir, que realmente es un hombre que el Señor ha usado, porque es un hombre que ha tenido la fe y un hombre que se ha rendido a la voluntad de Dios y que ha permitido que sea el Espíritu Santo el que obre en su vida y a través de su vida. Nuestro Señor Jesucristo ha decidido poner su sello de aprobación sobre este siervo que ha decidido obrar a través de él.
Yo estoy seguro que el hermano ha impactado la vida de la mayoría de las personas que están aquí. Si usted ha pasado tiempo en esta iglesia y ha estado aquí bajo el ministerio del pastor César, yo sé que usted ha sido impactado por la vida de él, por la vida de su esposa. Y eso es lo que nosotros queremos ver nosotros siervos llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, que están dispuestos a hacer lo que el Señor les diga, ir a donde el Señor los envíe. Vemos en la historia que Bernabé reclutó a Saulo para que le ayudara con la obra que se estaba llevando a cabo en Antioquía. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para ver qué es lo que está sucediendo. Y Bernabé ve que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar y que las personas están viniendo a Cristo y están aceptando a Cristo. Y Bernabé reconoce que él necesita ayuda, por lo tanto va y él busca a Saulo. Y cuando lo encuentra, lo trae con él. Y dice que estuvieron en la iglesia en Antioquía por un año enseñando. Y fueron de gran bendición para esta iglesia. Bueno, quiero decirles que ningún pastor puede hacer el ministerio solo, por muy capaz que sea. Ningún pastor puede hacer el ministerio solo, por muy capaz que sea. Y eso lo digo tanto porque yo sé que ustedes han sido de gran apoyo para el pastor César, pero les digo también porque yo sé que ustedes ahora están comenzando con su nuevo pastor. No abandonen a su pastor, Jairo. Apóyenlo, oren por él, oren por su esposa, velen por ellos, porque ningún pastor puede hacer la obra por sí solo. Necesita colaboradores en el ministerio para cumplir con la gran comisión que Cristo ha dado a la iglesia. Todo pastor necesita personas que estén ahí apoyándolo, personas que estén orando por él, personas que estén ahí para servir a las necesidades que existen. Eso es lo que debemos de hacer como hermanos, simplemente entre todos, pero necesitamos entender que el pastor lleva una carga extra, una carga más grande, lleva la carga de la iglesia sobre sus hombros y por eso necesita alguien, necesita hombres, necesita mujeres, necesita jóvenes que estén ahí listos para apoyar, para que el Señor haga la obra por medio de ellos. Bernabé y Saulo estuvieron en Antioquía por un año enseñando a la iglesia. Y es importante que veamos cuál fue la función de Bernabé y de Saulo en esta iglesia, porque no dice que ellos estuvieron en esta iglesia limpiando el edificio en donde ellos estaban. No estaban en esta iglesia preparando los servicios dominicales y preparando la música. No dice que ellos estaban sirviendo a las mesas, y todas aquellas cosas son necesarias y son buenas, pero hermanos, el trabajo del pastor, la responsabilidad del pastor es enseñar. Y yo sé que ustedes han tenido la bendición de estar bajo el ministerio de hombres piadosos que les han enseñado la palabra de Dios, y yo sé que el hermano César ha sido usado en gran manera para enseñar la palabra de Dios, para enseñar el consejo completo de Dios a esta iglesia. Sé que son una iglesia educada, una iglesia preparada, una iglesia que ha recibido la palabra, la sana doctrina, domingo tras domingo, semana tras semana. El hermano los ha mantenido en una dieta sana de la palabra de Dios, y eso es lo que el Señor llama a sus siervos a hacer. La responsabilidad principal de los pastores no es hacer la obra del ministerio. Contrario a lo que muchas personas puedan pensar y muchas iglesias puedan creer, la responsabilidad principal de los pastores no es hacer la obra del ministerio ellos solos, sino capacitar a la iglesia para que todos hagan la obra juntos. Y esto no es algo que yo estoy inventando, esto es algo que la palabra de Dios nos enseña. En Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: Él mismo, hablando acerca de Cristo, el Señor de la iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y fíjese lo que dice, la razón por la que Él instituyó a estos oficios y estas personas dentro de la iglesia. Dice, el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio.
El pastor enseña, el pastor se prepara, el pastor lee, el pastor va a Dios en oración pidiendo palabra todos los días, todas las semanas, para que la iglesia sea nutrida, para que la iglesia sea instruida, para que la iglesia sea animada. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos o al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Yo sé que ustedes han sido recipientes de la bendición de haber tenido un pastor que les ha enseñado la sana doctrina, y estoy seguro que el pastor Jairo hará lo mismo, que él continuará enseñando la palabra de Dios fielmente para nutrir a la iglesia. Una iglesia que no recibe la palabra de Dios, la carne del evangelio y la leche pura, es una iglesia que se va a quedar anémica, una iglesia que se va a quedar enferma. La iglesia necesita la instrucción clara y constante de la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, quiero mencionar una cuarta característica de una iglesia, de un ministerio, de un pastor que dejan un legado que va mucho más allá de su propia vida. Y eso es la disposición de compartir sus recursos. Vemos aquí nosotros al final la importancia de la colaboración. Vienen estos profetas a Antioquía y ellos dicen que va a haber una gran hambre a toda la región, a todo el imperio. Y la iglesia en Antioquía inmediatamente comienzan a hacer planes para colectar una ofrenda para enviar a los hermanos en Jerusalén, que sabía que ellos iban a tener la necesidad mayor. Esta fue la disposición y el deseo de la iglesia en Antioquía de compartir lo que el Señor les había dado. Vemos aquí la importancia de la colaboración aún entre las iglesias. Como iglesias bautistas del sur que somos iglesias hermanas. No hay una jerarquía que nos manda qué hacer. Como alguien que trabaja con la convención, yo no tengo ninguna autoridad para ir a una iglesia local y decirles lo que tienen que hacer. Yo estoy aquí para servir a la iglesia. La convención sirve para servir a las iglesias. El Señor ha dado la autoridad a la iglesia local, pero qué bonito es cuando las iglesias voluntariamente se unen, porque saben que compartiendo los recursos podemos hacer mucho más juntos de lo que podemos hacer solos. Y vemos nosotros aquí que los creyentes gentiles de Antioquía tuvieron el deseo de bendecir a los hermanos en Jerusalén, en Judea. Vieron una necesidad y luego vieron la oportunidad de ministrar en la necesidad que estaba delante de ellos. Pero fíjese cómo no solamente dieron recursos, no solamente enviaron una ofrenda más tarde, no solamente fue una colaboración monetaria, pero fíjese cómo más adelante vemos que ellos dieron aún a sus líderes para la obra que Dios les había llamado. Hermanos, una de las grandes maneras como una iglesia deja un legado es cuando salen líderes, siervos de una iglesia para servir en otros lugares. Y todas nuestras iglesias somos nosotros beneficiarios de otra iglesia que envió a alguien. Alguien que ellos habían capacitado, que habían invertido en esa persona, habían entrenado. Y luego para que aquella persona salga de la iglesia. Muchas veces los pastores tenemos miedo de haber invertido años en una persona, haber invertido tanto tiempo preparando a aquella persona. Y no podemos imaginarnos cómo vamos a enviar a esta persona para que vaya a otra iglesia para servir, para ayudar, para predicar, para comenzar una iglesia en otro lugar. Lo necesitamos aquí, pero fíjese cómo el corazón que Cristo nos ha dado debe de ser que la generosidad no es solamente con recursos materiales, pero aún con líderes también. Si tuviéramos tiempo de ver la historia completa, hablaríamos más de esto, pero simplemente quiero leer en Hechos 13, versículos del 1 al 3. Vemos como la iglesia en Antioquía, ellos están repitiendo lo que la iglesia de Jerusalén hizo con ellos. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé, a un siervo de la iglesia en Jerusalén, para que fuera a bendecir a la iglesia en Antioquía. Y ahora la iglesia en Antioquía, dirigidos por el Espíritu Santo, están ellos ahora dispuestos a hacer lo mismo
con los siervos que estaban dentro de su iglesia. Hermanos, es una forma como el evangelio avanza y como el reino crece. Cuando siervos salen de una iglesia para servir en otra. Hechos 13, versículos del 1 al 3, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Una iglesia que deja un legado es una iglesia que envía a sus siervos. Es una iglesia que envía a aquellos sobre quienes ha invertido y a quienes ha capacitado. ¿Para qué? Para que vayan a hacer la obra en otro lugar. Una iglesia que Cristo usa no solamente comparte sus recursos, sino también comparte los líderes que ha preparado, hermanos. Estamos celebrando el ministerio de nuestro hermano César. Pero no olvidemos que él, al igual que todos y cada uno de nosotros, somos solamente siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo el que determina en dónde servimos y por cuánto tiempo lo hacemos. Es Cristo quien es digno de recibir toda la alabanza. Y mientras en la palabra del Señor dice que debemos nosotros de dar honra a aquellos que sirven y doble honor aún a los que trabajan en la obra del evangelio, pero sabemos que el Señor Jesucristo es el único que es digno de recibir la alabanza, de recibir la honra, de recibir la gloria. Y como iglesia es lo que nosotros debemos de querer hacer siempre. Y todo pastor, el deseo de todo pastor debe de ser, y ciertamente yo sé que es el deseo y ha sido el deseo de nuestro hermano César, siempre apuntar hacia Cristo. Siempre apuntar para que la iglesia y para que todas las personas vean a Cristo y no a Él. Si usted aún no conoce a Cristo en esta mañana, si usted está aquí visitando, si usted está aquí de paso, pero usted no tiene una relación personal con Cristo todavía, yo lo quiero invitar para que usted tome el tiempo de hablar con el pastor César, hablar con el pastor Jairo, hablar con una persona que lo invitó tal vez en esta mañana, para que le expliquen lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser parte de la familia de Cristo, lo que significa recibir vida eterna en Cristo Jesús. Quiero terminar con estas palabras y después hacer una oración. El pastor César ha sido un hombre que ha trabajado fielmente en el servicio de Cristo. Ha sido usado por Dios para dejar un legado en la obra en Oklahoma. Mi oración es que Ríos de Agua Viva continúe proclamando el evangelio, que continúe haciendo discípulos que impacten a esta comunidad, discípulos que impactan a esta ciudad, a este estado y aún alrededor del mundo, y que todo sea hecho para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tu palabra es verdad, y sabemos, Señor, que tú nos dices en tu palabra, Señor, que solamente en Cristo podemos nosotros ser salvos. Leemos en tu palabra que Cristo nos ha llamado para hacer buenas obras, para que cuando las personas vean nuestras buenas obras, alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Señor, el ministerio que tú has dado a nuestro hermano César García, Señor, ha sido un ministerio fructífero, ha sido un ministerio de impacto, y Señor, ha sido un ministerio que sin duda dejará un legado, tanto en esta iglesia, Señor, pero también en el estado de Oklahoma. La inversión que el hermano ha hecho con muchas otras personas, Señor, varios de ellos sirviendo ahora en el ministerio. Mi Dios, que se ha dicho de nuestro hermano que él ha sido un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe, en quien tú has querido poner tu sello de aprobación, y a quien tú has querido usar
para exaltar tu propio nombre, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano, por la vida de nuestra hermana Julie. Señor, rogándote que tú los dirijas en esta nueva etapa de su vida, Señor, y en el ministerio que tú tienes preparado para ellos. De la misma manera, mi Dios, quiero orar por el pastor Jairo, por su esposa, por sus niños. Señor, que tú le bendigas a él, mi Dios, y que él eventualmente también sea un hombre que deja un impacto, deja su huella y deja un legado, mi Dios, en donde quiera que tú lo lleves. Señor, por esta iglesia, Ríos de Agua Viva. Señor, que sea una iglesia que siga impactando a su comunidad. Que de aquí tú quieras enviar siervos, líderes, trabajadores, para que impacten aún en otras comunidades, en otras ciudades, en otros lugares alrededor del mundo. Glorifícate, Señor, en tu iglesia y a través de ella. Lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.